Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más, encantado de acercaros una parte de la historia. Estamos recorriendo la mezquita de Soleimán, estamos en Estambul. Estamos maravillados por esa realidad, pero a la vez estamos siguiendo un interesante discurrir por el libro de la Metamorfosis de Ovidio. Vamos a ir a continuar con el libro séptimo y hablar de Céfalo. Egeo estaba preocupado porque Minos quiere la guerra. El rey de Noxos va a varias polis, a varias ciudades en busca de aliados, pero cuando llega a la isla de Egina le dicen que apoyarán a Atenas, su enemiga. Poco después llega a esta polis Céfalo, un héroe que viene de Atenas y se alegra de mantener la alianza. En estas comenta al rey Eaco que ya no están muchos de los que conoció la última vez que estuvo por allí, pero estos ya sabéis que toda la mitología andaban de visita para adelante y para atrás. La peste de Egina, por castigo de Juno, claro, no había gente porque había habido la peste de Egina. Por castigo de Juno, Zeus tuvo como amante a Egina, por lo cual llega la peste y se describe la situación como mucho calor, cadáveres por todos los lados, suciedad, y se pensó en un principio que no era de causa divina, pero claro, incluso los médicos morían, y Eaco pidió ayuda a Zeus, concretamente que una fila de hormigas que vino se convirtieran en hombres para reponer a los muertos, y ocurrió, y a estos se les llamó mirmidones. También en el libro séptimo tenemos la historia de Minos y de Céfalo. Céfalo vuelve a Atenas y en vez de recibirle, Eaco, que estaba muy enfermo, le recibe su hijo Foco. Este se asombra al ver la jabalina que portaba el otro y le pregunta de qué es y dónde la ha conseguido. Céfalo hace una demostración lanzándola lejos y de repente la jabalina regresa sola y ensangrentada. El libro séptimo también de la Metamorfosis nos habla de Céfalo y Procris. Céfalo se había casado con Procris, hermana de Oritia, en otro mito anterior ya lo hemos visto, y se lamenta a Céfalo de la pérdida de su mujer y explica por qué. La Aurora raptó al héroe, pero éste seguía amando a su mujer y no quería nada con la otra. Así, la Aurora le libera, pero dice que no querrá no haberla tenido y le cambia el físico a Céfalo. El héroe ahora desconfía de su mujer y se hace pasar por otro para ver si era infiel. Ella le rechaza siempre, pero duda cuando le ofrece mucho dinero. Entonces Céfalo se descubre y la critica, huyendo ella avergonzada. Tiempo después, él se arrepiente y consigue que vuelva ella, quien además le regala un perro y una jabalina. Esto sale mucho en los cuadros, estas escenas son de un virtuosismo y de una preciosidad increíble. El perro que le regalaron a Céfalo era rapidísimo y preocupaba a la gente una bestia que Tamis había mandado a Tebas para fastidiar, porque cuando había un dios que se ponía celoso, esto tiene su aquel, pues se les mandaba cosas. Y los perros normales no le atrapaban. Así que el héroe usó a su perro, que se llama Lelaps, que le persiguió mucho tiempo, pero en ningún momento parecía que uno ganase la carrera. Cuando Céfalo se disponía a lanzar su jabalina, se dio cuenta que un dios había petrificado al perro y a la fiera, para que ambos quedaran invictos después de esa gran persecución. También se narra la muerte de Procris. Céfalo solía salir a cazar al campo con su jabalina y cuando se cansaba
dejaba que la brisa le reconfortase. A menudo incluso cantaba alabanzas a la brisa, cosa que un curioso le oyó hacer y pensó que se refería a alguna ninfa amante suya. Se lo contó a Procris y ésta se deprimió. Para ver si era cierto, siguió a su marido al día siguiente. Este, como siempre, cantó su canción y de repente oyó un ruido cerca de él, antes de darse cuenta de que era su mujer. Ella le lanzó la jabalina y, muriendo, le pidió que no hiciera a brisa su esposa. Él le contó la verdad y ella murió feliz. Céfalo acaba llorando tras contar a Fosco su historia y llegan por fin las tropas con las que iban a luchar. Niso y Escila. El buen tiempo ayuda a que el héroe Céfalo llegue a su destino antes de lo esperado. Escila, la hija de Niso, Escila era hija del rey de Alcatoe, Niso, quien tenía un cabello de púrpura, talismán de un invencible reinado, y su ciudad estaba situada por Minos, de quien Escila estaba enamorada. Ella decide arrancar el pelo de su padre y entregárselo a Minos con la condición de que se fueran y quisiera estar con ella. Él se va y aborrece a Escila, quien se arroja al mar para alcanzar al barco de su amado que navega a otras tierras. El rey Niso, convertida en águila marina, vuela hacia su hija para matarla, pero ésta huye transformándose en otra ave con el nombre ahora de Ciris. Un resumen muy corto del mito del laberinto y de Ariadna. Minos, encierra al Minotauro en el laberinto construido por Dédalo y le da sangre de príncipes cada 9 años. Solo con la ayuda de Ariadna se consigue regresar a la salida, no se nombra aquí a Teseo, pero su amado la abandona más adelante en una isla. Allí Liber la socorre y lanza la corona de ella al cielo creando muchas estrellas. En la actualidad se piensa que la leyenda del laberinto tiene su base en el palacio de Noxos, una construcción tan sofisticada y de alta tecnología, como dicho palacio, repleto de múltiples habitaciones y con todas las mejoras conocidas por la tecnología de entonces, incluyendo un sistema de alcantarillado, que debió de haber parecido a los aqueos algo intrincado. Apoya esta tesis el hecho de que en el palacio de Noxos se habían encontrado dibujos de hachas de doble filo por doquier, que en griego se llamaban labris, y que habían dado nombres a su construcción, labris, laberinto. El laberinto mitológico también podía tomar como referencia alguna de las cuevas de Creta, como la cueva de Grotina o la de Arcalojoroi o la de Escotenio, así como de las danzas que se celebraban en las islas Egeas, en que los danzantes recorrían un trazado laberíntico con una mano o con un pañuelo atados unos a otros. Dédalo, cansado de estar desterrado en Creta, quería regresar a su tierra natal y para ello crea unas alas con plumas, hilo y aceite. A su hijo Ícaro le da otro juego de alas y le advierte que le siga, pero que huele muy bajo. Que no huele muy bajo, que se mojaría, ni muy alto que se quemaría. Cuando está volando Ícaro sube demasiado y el sol derrite la cera, cayendo el niño y muriendo del golpe, y su cuerpo fue enterrado por su padre. Hay muchas representaciones en el arte, pero una llama la atención en el museo, me llama mucho la atención en el Museo Correr de Venecia porque es una pieza fundamental de la producción de Antonio Canova. Antonio Canova nace en Posaño, en Italia, en 1757 y muere en Venecia en 1822 y es uno de los mayores representantes de la escultura neoclásica europea. A mí me enloquece. Y esta obra es fruto de un encargo realizado por Pietro Vettor Pisani para decorar la fachada de su palacio veneciano, aunque finalmente se colocó en el interior debido a la admiración que despertó. Realizada a partir de un modelo de yeso propio de la forma
de trabajar de este maestro, la obra fue esculpida entre 1777 y 1779 y esta escultura puede ser considerada la pieza fundamental en la producción escultórica de Canova debido a que es la obra que le consagró definitivamente como artista tras su exposición en la Feria de Arte Anual de Venecia. Además, su pago aportó al joven escultor una suma de dinero suficiente para emprender su viaje de formación a Roma, donde no solo conoció el arte antiguo romano, sino que entró en contacto con los artistas y críticos del momento. Se trata de una creación temprana, perteneciente a los primeros tiempos venecianos del artista, por lo que podemos ver cómo se encuentra aún impregnada del espíritu barroco que seguía reinando en Venecia. Así se puede observar cómo se encuentra aún sujeto al naturalismo, además de conservar la riqueza de movimientos del barroco. El grupo de Dédalo e Ícaro, cuya temática fue seleccionada por el mecenas, presenta el viejo tema mitológico desde un nuevo punto de vista. Se representa el momento en que Dédalo, padre de Ícaro, ata a éste sus alas realizadas mediante plumas y cera para que puedan escapar del laberinto del Minotauro, donde se encuentran apresados. El conjunto muestra bruscos contrastes entre las dos figuras humanas. Por un lado nos encontramos ante la figura de Dédalo, cargada de naturalismo, que nos muestra un personaje ajado por los años y con un cuerpo decrépito que se representa sin artificio alguno. Y por otro encontramos al joven Ícaro, cuya infantil anatomía, aún sin desarrollar, representa la tersura propia de su edad. El rostro contenido del viejo Dédalo se muestra concentrado en la acción de atar las alas a su hijo, reflexionando sobre la prueba a la vez que trata de asegurar el éxito de la misión y seguridad de su hijo. Y en contraposición al rostro infantil de Ícaro, muestra un semblante absorto en el trabajo que realiza su padre, a la vez que ilusionado por la aventura de volar que va a emprender. Con respecto al significado de esta representación, hay quien la ha interpretado como una transposición pagana del tema del sacrificio de Isaac. Esta composición también ha sido leída como una alegoría de la escultura, donde Dédalo representa al escultor como artesano a sus pies se encuentran los útiles de su oficio, el cincel y el martillo, que coloca a Ícaro, su ovar, una gran ala que le permite soñar con alcanzar la libertad ansiada por el artista y coartada por el sistema gremial, entendiendo que en esta obra Canova pretende mostrar su rechazo ante la idea de escultor como artesano en pro de la de artista como creador. También se ha relacionado a Dédalo con la figura del abuelo del artista, cantero de profesión, quien lo crió y se sacrificó para poder aportarle las alas de la libertad que suponían para el joven su estancia en Venecia. En esta obra podemos vislumbrar algunas de las características que estarán siempre presentes en sus trabajos, como el uso del mármol y del bronce, el interés por el cuerpo humano plasmado en la anatomía de los dos personajes de la composición, la elegancia en la línea y la claridad compositiva o la textura suave que aporta a sus obras. Y hasta aquí nos ha traído hoy esta preciosas descripciones del libro de la Metamorfosis. Y nos volvemos a la mezquita de Suleimán. Nos habíamos quedado en unas columnas o recuadros de granito rosa y pórfido, unas líneas color sangre que refrescan la luz sin romper esta armonía, y los dorados de los mocábares que se aplican por todas las partes con una solemnidad que no perturba la tranquilidad. La colosal bóveda está sostenida por 4 gigantescos pilares verticales y alrededor de los lados hay columnas que sostienen las galerías laterales y el primer descanso, como la primera balconada,
que contiene los palcos para las mujeres y se extiende en un cuadrado alrededor de la nave. 3 galerías circulares rodean la rotonda central y durante las noches del Ramadán, como los que visitábamos pudimos apreciar, y en otros días sagrados hay espléndidas iluminaciones que envuelven las balaustradas que las circunscriben y resaltan todos los detalles de las estrellas, flores, follajes y volutas en llamas. La mezquita de Soleimán es alucinante. No tengo palabras. A la primera de estas galerías se accede por 2 escaleras que se encuentran cerca de la entrada. Las 2 galerías superiores, la más alta de las cuales está al mismo nivel que la gran cúpula central, se accede por una escalera de madera colocadas en el techo exterior de la cúpula. Y en esta última galería, cuando subes arriba, hay una espectacularidad sonoridad de esos cables por un lado y se te oye en la otra punta. Otra curiosidad, por la esfericidad de la bóveda, claro. Otra curiosidad digna de remarcar y que podría proponerse como ejemplo a los arquitectos es la siguiente. Hay túneles excavados en el suelo y revestidos de mampostería maciza que conducen desde el interior de la mezquita a depósitos exteriores que se utilizan para la distribución de agua a todas las dependencias de Suleimanilla. Y el célebre arquitecto de esta mezquita, el maestro Sinan, combinó este suministro de manera de aprovecharlo también para mantener el interior de la nave a una temperatura suave y uniforme, y mediante trampillas de madera que se encuentran en toda la parte central del suelo de la nave, el aire contenido en los túneles subterráneos se introduce en la mezquita, donde como consecuencia la temperatura es cálida en invierno y fresca en verano. Es un aire, como esta mezquita está en una colina, lo que hace es aprovechar el tiro de aire para hacer como de aire acondicionado. Todas las inscripciones que decoran el Soleimanilla fueron ejecutadas por el famoso calígrafo Hassan Celebi, quien está enterrado junto a su maestro en Stulce. Entre las ornamentaciones caligráficas destacan los grandes rosetones de azulejos vidriados adornados con letras blancas sobre fondo azul rey y enmarcados con cenefas de follajes ejecutadas en azul turquesa que decoran los 2 lados del mihrab. Al igual que el púlpito o minbar situado a su izquierda, el mihrab está realizado en mármol blanco, tallado con mocábares decoradas en oro, y las placas de mármol que componen del púlpito son 4. La puerta y la base están formadas por losas individuales y miden 8 metros, y estos son también las medidas del nicho en el que se asienta el mihrab. El palco imperial, situado a la derecha, también es de color blanco y está sostenido por unas columnas de pórfido con capiteles de orden cristalizado que están labrados en mármol blanco decorado. Hay 2 fuentes ricamente decoradas que están destinadas a las abluciones, y la puerta de este palco está, como toda la carpintería del edificio, envuelta en rosetones geométricos tallados. Un cursú púlpito adosado al pilar más próximo al palco imperial también es digno de mención por la notable ejecución de este último tipo de obra, en la que la madera de nogal ha sido finamente cortada con calados y tallados con atrevimiento y delicadeza. En el otro extremo de la nave, sobre el pilar del lado opuesto, se asienta el balcón del muezín, más sencillo pero casi tan hermoso como el palco imperial. También es de orden cristalizado, y detrás del balcón del muezín, a lo largo de los lados bajos, se encuentra la biblioteca, separada de la nave por un imponente biombo de latón trabajado con una ornamentación rococó. Fue reparado durante el reinado del sultán Mahmud I por el gran visir Mustafa Pasha. Más recientemente, esta pantalla fue renovada por Ahmed Betik Efendi.
Saliendo de la nave se pasa frente a las galerías exteriores de órdenes superpuestos. La inferior es de orden cristalizado y tiene arcadas ojivales en las que se alternan arcos anchos y arcotos con arcos bajos y estrechos. La superior es plana con hilera de arcadas regulares que son estrechos y altos, y en el lado de la mezquita que mira hacia la Meca hay cementerios plantados con muchos rosales en cuyo centro se han erigido varias tumbas espléndidas, entre las que se encuentra la del benefactor de la mezquita. Entre todos los muertos ilustres no aparece el arquitecto de Sulaymanilla. Sin embargo, el maestro Sinan construyó para sí mismo un mausoleo modesto y encantador, ubicado no lejos de allí, en la intersección entre dos calles, entre el recinto exterior de la mezquita y la oficina del Sheikh Sulman. He sabido que este gran artista fue miembro de la terrorífica milicia que tenían los sultanes y que había elevado el poderío militar de Turquía a su más brillante apogeo. Pero claro, todos estos milicianos se volvían también en continuos motines y acababan en tiranías sangrientas que ejercían a veces los propios soberanos y los soberanos sobre sus súbditos. Y la abolición de todas estas, que eran al final unas sectas religiosas, se hizo imprescindible para el avance del imperio. Durante todo el curso de su larga y gloriosa vida, el maestro de Sinan nunca dejó de recibir la paga y pensión debidas a formar parte del cuerpo de genízaros Haseki, casa privada. Los genízaros, me estoy refiriendo a estos señores que eran tan sanguinarios. Y la represión violenta de este cuerpo turbulento e indisciplinado, ordenada por el sultán Mahmud II, se prolongó hasta la misma tumba sin dejar rastro ni emblema alguno que pudiera recordar a la posteridad esta odiosa memoria de los genízaros. Incluso los turbantes de piedra que distinguían sus lugares de enterramiento de estos milicianos eternamente proscritos acabaron rotos. En una honrosa excepción se respetó la tumba del genízaro maestro Sinan, y así, gracias a alguna especial indulgencia del soberano, aún se puede ver de pie sobre la losa de mármol blanco la arquitectura del gran maestro otomano, el turbante típico del cuerpo Haseki, del cuerpo de los genízaros. Las principales dependencias de Sulaymanilla son un colegio especial para el estudio de las tradiciones orales del profeta, 4 escuelas superiores, madrasas, un colegio preparatorio para las ciencias, una escuela de medicina, una escuela primaria, una cocina y hospicio para estudiantes, un gran baño público y un asilo psiquiátrico muy famoso, además también del turbante típico del genízaro Haseki. ¿Quién era este Suleimán el Magnífico? Se hizo tan magnífica mezquita. Bueno, Suleimán el primero o el legislador, en turco Suleimán Mutahein Kanuni, nacido en noviembre de 1494 y muerto el 5 de septiembre de 1566 cerca de Szektívar en Hungría. Fue sultán del Imperio Otomano de 1520 a 1566, que no solo emprendió audaces campañas militares que ampliaron su reino, sino que también supervisó el desarrollo de lo que llegó a considerarse como los logros más característicos de la civilización otomana en los campos del derecho, la literatura, el arte y la arquitectura. Suleimán era el único hijo del sultán Selim I y se convirtió en gobernador de Kafa, en Crimea, durante el reinado de su abuelo Beyid II y de Manisa, en el oeste de Asia Menor, en el reinado de Selim I. Suleimán sucedió a su padre, claro, como sultán, en septiembre de 1520 y comenzó su reinado con campañas
contra las potencias cristianas en Europa y en el Mediterráneo. Belgrado cayó ante él en 1521 y Rodas, durante mucho tiempo bajo el gobierno de los Caballeros de San Juan, cayó entre 1522 y 1523. En Mohács, en agosto de 1526, Suleimán quebró la fuerza militar de Hungría y el rey húngaro Luis II perdió la vida en esta batalla. El trono vacante de Hungría fue reclamado por Fernando I, que era el hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca de Castilla. Ya veis cómo nos unen todas estas cosas, que era el archiduque de Augsburgo de Austria, y por Juan János, que era el señor de Transilvania. Y los candidatos del partido nativo se opusieron a la perspectiva del gobierno de los Augsburgo. Suleimán acordó reconocer a Juan como rey vasallo de Hungría y en 1529, con la esperanza de eliminar de un golpe toda intervención adicional de los Augsburgo, puso sitio a Viena. Dificultades de tiempo y de distancia y de mal tiempo y de falta de víveres, y no menos que la resistencia de los cristianos, obligaron al sultán a levantar finalmente el sitio. Sin embargo, la campaña tuvo éxito en un sentido más inmediato, ya que Juan gobernaría a partir de entonces sobre la mayor parte de Hungría hasta su muerte en 1540. En una segunda gran campaña en 1532, notable por la brillante defensa cristiana de Günz, terminó con una incursión en los territorios fronterizos de Austria. El sultán, preocupado por los asuntos de Oriente y convencido de que Austria no podía ser vencida de un golpe, concedió una tregua al archiduque Fernando en el año 1533. A la muerte de Juan en 1540 y el pronto avance de las fuerzas austríacas, cada vez avanzando más hacia el centro de Hungría, llevaron a Suleimán a modificar profundamente la solución que había impuesto en tiempos de Juan, y sus campañas de 1541 y 1543 dieron lugar al surgimiento de tres Hungrías distintas: la Hungría de los Augsburgo en el extremo y en el oeste, en el extremo norte y en el oeste, la Hungría otomana a lo largo del medio Danubio, una región bajo ocupación militar y directa y permanente de los otomanos y con centro principal en Buda, y la Transilvania, estado vasallo dependiente y en manos de Juan Segismundo, hijo de Juan Zapolya. Entre 1543 y 1562 continuó la guerra en Hungría, rota por treguas y con pocos cambios notables en ambos bandos. La más importante fue la captura otomana del Banato, ducado de Temesvar, de Timisoara, en 1532. Después de largas negociaciones, en 1562 se firmó una paz que reconocía el status quo en Hungría. Suleimán emprendió tres grandes campañas contra Persia. La primera, entre 1534 y 1535, dio a los otomanos el control de la región de Erzurum, en el este de Asia Menor, y también fue testigo de la conquista otomana de Irak, un éxito que redondeó los logros de Selim I. La segunda campaña, de 1548 a 1549, trajo mucho del área alrededor del lago Van bajo el dominio otomano. Pero el tercero, de 1554 a 1555, sirvió más bien como una advertencia a los otomanos de la dificultad de someter al estado esfavid, que era el estado persa. La primera paz entre los otomanos y los persas se firmó en 1555, pero no ofreció una solución clara a los problemas que enfrentaban al sultán otomano en su frontera oriental. La fuerza naval de los otomanos se volvió formidable durante el reinado de Suleimán. Karim al-Din, conocido en Occidente como Barbarroja y que le hemos acompañado en su tumba y en su poderío, se convirtió en capudán, en almirante de la flota otomana, y ganó una batalla naval frente a Preveza, Grecia, contra las tropas combinadas de Venecia y de España, lo que le dio a los otomanos la iniciativa naval
en el Mediterráneo hasta la batalla de Lepanto en 1571. Trípoli, en el norte de África, cayó ante los otomanos en 1551 y una fuerte expedición española contra Trípoli fue aplastada en Gerbat, en Derja, en el año 1560. Pero los otomanos no lograron capturar Malta de los caballeros de San Juan en 1565. El poder naval otomano se sintió en ese momento incluso en lugares tan lejanos como en la India, donde una flota enviada desde Egipto hizo un intento fallido en 1538 de tomar la ciudad de Diu, que era Goa de los portugueses, al lado de Goa. Y los últimos años de Suleimán estuvieron preocupados por el conflicto entre sus hijos. Mustafa se había convertido en 1553 en un foco de rebelión en Asia Menor y fue ejecutado ese año por orden del sultán. Siguió durante 1559 y 1561 un conflicto entre los príncipes Selim y Belliz por la sucesión al trono, que terminó con la derrota y con la ejecución de Belliz. Y el propio Suleimán murió mientras sitiaba la fortaleza Segidar en Hungría. Suleimán se rodeó de admiradores y de estadistas de gran habilidad inusual, de hombres como sus grandes visires, los primeros ministros Ibrahim, Hussein, Hamid Sokulu, Ulama, que eran algunos de ellos especialistas en derecho canónico islámico, en particular Abu al-Saduk, Kamlaspace, habiendo un periodo de fuerza memorable, al igual que también el gran poeta turco Baki, el arquitecto Sinan, y Suleimán construyó fuertes fortalezas para defender los lugares que tomaron los cristianos y adornó las ciudades del mundo islámico, incluida la Meca, Damasco y Bagdad, con mezquitas, puentes, acueductos y otras obras públicas. En general, Suleimán completó la tarea de transformar la ciudad anteriormente bizantina de Constantinopla en Estambul, un digno centro para un gran imperio turco-islámico. Y hasta aquí nos ha traído hoy el recorrido por la gran mezquita de Suleimán. Juan Carlos González, Historia con Sentido, encantado de acercaros esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast